Hola amigos de Computer Expert, bienvenidos nuevamente a su canal. En este día vamos a estar viendo una herramienta súper útil para poder organizar, para poder tener todo ordenado. Podemos tener listas ordenadas, podemos tener contenido ordenado, podemos tener calendarizaciones, bases de datos, imágenes, archivos, etc. Y estos son prácticamente los pines o los datos o las páginas que ya trae predefinidas en Notion, y vamos a estar creando una página propia nuestra. Si queremos, pues, bueno, antes de continuar, ¿verdad? Para no dejar a medias, digamos, vamos a ponerle mi página ahí, que es la personalizada que tenemos. Pero si queremos eliminar alguna de las que trae predefinidas, nada más basta dar ahí en los tres puntitos y están eliminadas. Para poder acceder a cualquiera de las páginas que tengamos creadas, nada más basta dar clic sobre el título de la página, ¿verdad? Las dos páginas están vacías, pero prácticamente le vamos a llamar diferente a esto. Le vamos a llamar mis libros favoritos, por ejemplo. Y digamos que tenemos uno de los elementos que se llama Database Inline, y prácticamente libros favoritos. Y aquí nosotros podemos empezar a escribir y a personalizar nuestra base de datos. Por ejemplo, mínimo vital de Alberto. Bueno, digámosle que vamos a cambiarle aquí esta propiedad, le vamos a decir que llamar autor, y aquí le vamos a escoger Alberto Masferrer. Y luego una vida con propósito de Rick Warren. Y sucesivamente podemos ir creando o agregando los nombres de los libros favoritos que tengamos, y aquí posteriormente nosotros vamos a poder hacer búsquedas, a poder ordenar por autor, por título, poder filtrar, y si queremos agregar algún otro dato, por ejemplo, Alberto Masferrer habla acerca de los derechos de la clase trabajadora, y a su vez defiende sus derechos. A su vez expresa que los patronos tienen obligaciones y bla 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 bla. Rick Warren, este libro habla acerca de, y ahí empezamos a describir, ¿verdad? Tiene la posibilidad de que cada uno de los elementos que vayamos agregando en una base de datos, poder ir extendiendo la información. Y a su vez, internamente, si nosotros tenemos algún otro elemento que nosotros queremos agregar, por ejemplo, resumen del libro, digamos, pero digamos que nosotros no sabemos aquí todo el texto, digamos, todo el resumen del libro, pero también tiene una posibilidad de que hay un elemento que se llama AI, que es inteligencia artificial también, como lo hemos estado viendo en los videos previos. La inteligencia artificial está cambiando todos los aspectos de la tecnología,
y por ejemplo le vamos a decir resumen del libro Una vida con propósito de Rick Warren, y ahí nos empieza a crear prácticamente. El libro Una vida con propósito de Rick Warren es un bestseller mundial que ha impactado a millones de personas, y ahí presenta una guía práctica para descubrir el propósito de la vida y vivir una vida de manera significativa. Vean, prácticamente no sé si me equivoqué y la página la había agregado aquí en la de Minimum Vital. Prácticamente podemos arrastrar a la otra página y ya debería de aparecernos. Aquí está, miren. Además de los elementos que ya trae propiamente del nombre, también podemos ir agregando otras páginas y otros elementos a las subpáginas que vayamos agregando. Por ejemplo, podemos crear otra página, mi lista de compras, por ejemplo. Y por ejemplo, voy a crear otra subpágina que se diga verduras, otro que diga page frutas, otra subpágina que diga carnes, y en cada una de ellas podemos ir creando como listas si queremos. Por ejemplo, listas de chequeo, listas de compra. Por ejemplo, verduras, apio, cilantro, coliflor, brócoli, papas, aguacate, etcétera. Todo lo que queramos comprar ahí de verduras, y podemos irle agregando a las páginas incluso un icono. Por ejemplo, beige. Por ejemplo, vamos a agregar aquí un icono de una cebolla, y ahí podemos ir personalizando mucho más. Por ejemplo, en la lista de compras, ya después tenemos las verduras, luego las frutas, y podemos agregar otra lista aquí. Sería para poder agregar elementos, no sé si se han percatado, si lo han visto, agregamos una pleca y posterior a ello tenemos una serie de ítems o elementos que nosotros podemos ir agregando. Y en este caso vamos a agregar list to do, que sería una lista de chequeo. Vamos a agregar manzanas, uvas, peras, etcétera. Todo lo que nosotros necesitemos. Y asimismo podemos ir creando otras páginas que nos permiten organizarnos mucho mejor. Por ejemplo, podemos agregar si por ejemplo una persona tiene mi programa de actividad física o de ejercicio, ¿verdad? Programa de ejercicios. Podemos, por ejemplo, agregar un calendario, una vista de calendario, y le vamos a dar que te dé una base de datos nueva. Mi programa de ejercicios. Y
ahí podemos nosotros como ir chequeando. Por ejemplo, el día 19 podemos agregar una página, hacer caminata, y ahí nosotros podemos especificar mucho más. Ahí luego salimos y ahí ya está chequeada que tenemos que hacer caminata, y le podemos agregar un recordatorio para que nos pueda avisar, por ejemplo, un día antes o nunca, un día antes a las 9, 2 días antes a las 9, una semana antes a las 9. Así como podemos ir creando como un recordatorio. Luego podemos agregar, por ejemplo, un timeline, que por ejemplo mi historial médico, por ejemplo, y podemos agregar este timeline view. Creamos una línea de tiempo y por ejemplo mis citas médicas, por ejemplo, y si por ejemplo nosotros fuimos al médico, chequeo médico, que fue el 12 de junio de 2023, y aquí podemos agregar muchos más datos, y luego aquí chequeo de rutina, y luego aquí cita médica, etcétera, y ahí vamos agregando ahora. Ese es el potencial que tiene Notion.